Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy traemos un nuevo podcast con un compañero, un amigo muy especial que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Me refiero a Jaime Ángel Escobar del canal de YouTube Jaime Ángel Pensar con el Corazón. Lo traemos una vez más para hablar de un tema muy interesante y muy al lugar a los tiempos que estamos viviendo, y es el tema del control mental. Vamos a estar charlando con Jaime de esto. Él nos trae una información muy importante. Y bueno, lo tenemos por acá. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal. Hola Salim, qué gusto, un gran abrazo para ti, a toda la audiencia y todos los seguidores de Flecha Antigua. Siempre un honor estar en este espacio, agradecer por la invitación y bueno, a compartir un poco de este tema que siempre es importante, aunque se mencione, haya muchas investigaciones al respecto. Precisamente el hecho de que sea una realidad y de que existan estrategias de control mental hacen necesario que tengamos que recordárnoslo, reflexionarlo y verlo desde distintos puntos de vista, porque precisamente parte del control es que nos olvidemos de que existe un control mental. Entonces, bueno, eh, siempre es valioso poder compartir el tema. Así es, Jaime, totalmente de acuerdo contigo. Gracias por aceptar la invitación. Sabes que los videos que hemos hecho juntos aquí le han gustado muchísimo a la gente. Siempre han sido videos que la gente los mira, hay muchos comentarios. Y bueno, siempre es un gusto traerte por acá. En esta ocasión, el tema del control mental, como tú lo decías, aunque está presente en la vida diaria, no imaginaríamos digamos que lo cotidiano que es, ¿no? Cuando se habla de control mental, por lo general se cree que, o nos hacemos la imagen que son, digamos que estrategias, ¿no? De tortura, que nos meten en un cuarto, nos colocan unas herramientas de tortura y controlan nuestra mente, nos hipnotizan y creemos que eso es control mental. Pero uno se sorprendería de que es tan sutil que no podríamos identificarlo. Así que ya vamos comentando, no sé cómo quieres empezar, cómo quieres comenzar a abordar el tema, qué estrategias quieres tocar, cómo iniciaríamos esta temática, Jaime. Pues Salim, podemos tratar de ir desde lo básico, analizar un poco, tener un punto de partida que considere lo que es la mente como tal, para Perfecto. luego identificar cómo se ejecuta el control mental. Es decir, cuando hablamos de control mental, estamos hablando de controlar qué. Quienes utilizan estas estrategias de control mental, quienes se interesan en ello, ¿qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que controlan? ¿Cuál es el resultado de ejecutar esas estrategias? Entonces, para verlo, podríamos iniciar por considerar lo que significa la mente para nosotros y de ahí luego abordar cómo es el control sobre ello. Perfecto, me parece excelente. Empecemos entonces por lo que es la mente. Definamos la mente, que parecería que fuese algo muy obvio, ¿no? Que creo que todo el mundo en algún momento pensamos que sabemos qué es la mente, pero yo diría que es algo que no terminamos de comprender en la mayoría de los casos. ¿Qué sería la mente entonces, Jaime? ¿Cómo podríamos definir para empezar la temática? Ese ejercicio es muy interesante, por lo que acabaste de decir de que, bueno, la mente, sí, o sea, parece que ya está dicho, parece que es algo obvio, y es así porque es una realidad de que todo el tiempo estamos usando la mente, todo el tiempo estamos con ella y en ella. Pero el ejercicio es hacerse la pregunta, tú, a pesar de que usas la mente todo el tiempo, ¿sabes qué es la mente y cómo funciona? Ese es un punto de partida. Luego, proponiendo hacer una respuesta al respecto, podemos enumerar algunas características que tiene la mente y concluir con la manera global en la que ella funciona. Entonces, por ejemplo, una característica es que es un almacén de información. Eso es una característica. Recibe información a través o a partir de los cinco sentidos. Todo el tiempo estamos captando información que se guarda en la mente y por eso decimos que todo el tiempo la estamos usando. Esa es una primera característica. Segunda característica de la mente es que tiene la capacidad de organizar esa información. Estábamos hablando de que podemos imaginarla como una bodega que tiene diferentes espacios, todos organizados. Para colocar el ejemplo, si es una bodega que recibe
mercancía, digamos, ropa, accesorios para vestir, digamos que esa bodega tiene un espacio que son zapatos, tiene un espacio que son pantalones, tiene un espacio que son chaquetas, etcétera. La mente es una bodega, recibe la información y además la puede organizar. Esa sería una segunda característica que tiene la mente. Tercera característica que podríamos mencionar es que luego la mente, además de organizar, tiene la capacidad de conectar, asociar, utilizar de manera conjunta esos diferentes elementos. Si, continuando el ejemplo de la bodega que guarda mercancía relacionada con elementos para vestir, podríamos decir que esta bodega está programada para que alguien llega y haga un pedido y dice, hoy tengo un matrimonio, me invitaron a un matrimonio, entonces, ¿qué me pongo? Y entonces, en la función que tiene la mente, de que ya guardó la mercancía, de que ya la tiene ordenada, luego puede ir y sumar estos zapatos con este pantalón, esta camisa, esta chaqueta y usa este corbatín y vete para el matrimonio. Ahí pan y te lo entrega. Ahí estamos hablando de tres características en cosas que hace la mente, almacenar la información, organizarla y luego poder asociarla, conjugarla para dar un resultado, dar una guía, digámoslo así. Dentro de esos 3 puntos que mencionas que me parecen muy, muy interesantes, esta información por lo general no se enseña en colegios, en universidades, es decir, pues tú has pasado por eso, por el sistema educativo, yo también. No recuerdo alguna asignatura o en algún momento una información que nos describiera exactamente qué es la mente, más allá de que hay definiciones. Por ejemplo, aquí tengo de que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etcétera. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Me llama la atención que se le asocia a la mente elementos como la conciencia, el pensamiento, la percepción, la memoria y la imaginación. Algunos de esos están asociados con la mente, pero no todos. Por ejemplo, la conciencia como tal, ¿tú crees que es algo 100% inherente a la mente? ¿O la conciencia podría estar relacionada con otro aspecto del ser humano, con otra esencia del ser? En este caso, yo diría que la conciencia utiliza la mente, pero no depende o se fundamenta 100% en ella. Y lo que acabas de mencionar de que en el sistema educativo no se trabaje esto y no se plantee de manera profunda el, el conocimiento sobre la mente, porque a ver, yo podría preguntar y podemos hacer el ejercicio de si en algún momento, en alguna clase, tú que nos estás acompañando, que estás viendo este video, recuerdas que en alguna clase te hayan pedido y por lo menos investigar esto que acaba de decir Salim. Es decir, vaya a internet o vaya a un libro o vaya a buscar qué es la mente. Yo creo que eso nunca pasó. Yo creo que nunca nos mencionaron siquiera poder darnos cuenta de esa herramienta. Y bueno, eso ya es de entrada un elemento de control mental, porque el hecho de que yo no conozca mis herramientas y cómo usarlas, eso es como podríamos colocar el ejemplo de alguien, es solo una metáfora, alguien es multimillonario porque hereda la fortuna de su familia, pero crece sin saber que es millonario. Y el desconocimiento de que es el heredero y el dueño de muchas cosas lo hace susceptible de ser controlado y de que le convenzan de que no tiene nada, de que está abandonado, de que lo único, o sea, lo convencen de ser un sirviente, ojo, no porque ser sirviente sea despectivo, sino por la diferencia que hay entre ser el heredero a ser el que tiene que realizar los mandados de personas que ni siquiera son los dueños de las cosas. Entonces, esto es lo que más o menos ocurre cuando el ser humano crece con una herramienta muy poderosa como es la mente, pero ni siquiera sabe de ella. Entonces, teniéndola y pudiendo usarla, simplemente la dispone al servicio de otras personas, al control de otras personas, y termina el ser humano siendo controlado por esa misma herramienta, por esa misma riqueza. Ahora, con el tema de la conciencia es patético o es evidente esto precisamente que estamos comentando. Cuando yo no sé qué es la mente, soy inconsciente de la mente. Y si no saber sobre la mente me hace inconsciente de la mente, quiere decir que la conciencia está fuera de la mente y la mente es algo que yo puedo observar desde afuera para darme cuenta de ella.
sea, si yo me doy cuenta, por ejemplo, tú que estás viendo esto, o sea, haz un stop y piensa en lo que estás pensando, es decir, pon atención en lo que está ocurriendo en tu mente. Cuando eres capaz de poner atención en lo que está ocurriendo en tu mente, en lo que estás pensando, en lo que te está sugiriendo, en el tiempo en el que te está concentrando, por ejemplo, si te tiene pensando en algo de ayer, en algo de mañana, etcétera, o si te hace consciente de que te está moviendo el pie, etcétera. Cuando logras poner atención a tu mente, te estás haciendo consciente de ella y eso quiere decir que la conciencia en su totalidad no está en la mente, porque yo soy capaz de observar o de darme cuenta de la mente desde afuera, que de hecho es otro de los ejercicios o de las condiciones que no hemos aprendido a hacer y que nos hace susceptibles al control mental. Importante eso que estás diciendo sobre la conciencia. Es como una percepción superior porque es capaz incluso de analizar la propia mente del individuo. Ahora, tú decías que la mente tiene tres características principales. Una es como un almacén, es capaz de condensar datos, información, memorias, ¿no? La otra es que la mente tiene la capacidad de organizar de manera lógica, de manera coherente, esos datos. A esto le podríamos llamar la razón, quizás ahora pues no lo vas a confirmar. Y el otro elemento es que la mente, además de organizar, puede activar de forma adecuada la organización de esos datos y puede hacer pues que el usuario de esa mente que tiene ahí condensada toda esa información pueda, digamos que, utilizar toda esa mercancía de forma adecuada al activar pensamientos de forma organizada. Porque si no funciona el organizador, podemos tener pensamientos, pero bueno, ya serían pensamientos ilógicos. Podríamos llamarle a este organizador la razón. La razón está asociada a la mente. Lo que llamamos la razón es el uso, o más bien la organización coherente de toda esa mercancía que tenemos en la mente. Sí, tal cual, Salim. Es esto que acabas de mencionar, dándole las denominaciones que corresponden. Cuando decimos la característica de la mente de almacenar información, es lo que se llama el cuerpo mental, almacenar la información. Cuando hablamos de la característica de su capacidad de organizar, estamos hablando de la razón. Y cuando hablamos de la capacidad de usar, conjugar todo esto y darle un uso para un objetivo específico, estamos hablando del pensamiento. Y los tres van actuando en conjunto, es decir, el pensamiento utiliza la razón y la razón utiliza el cuerpo mental. Se van sumando, se van agregando en ellas. Posterior al pensamiento, que es ya el uso en conjunto de lo que la mente ha almacenado, podemos hablar de otra característica, también que es consecuencia de las anteriores, y es cuando hablamos de las ideas, tener una idea. Sí. ¿En qué se diferencia con el pensamiento? En que tener una idea pone en relación un desafío que hay en el entorno. Hay una situación exterior nueva, algo desconocido, que me está retando a buscar una solución, algo que no tengo preestablecido como un pensamiento. Entonces, en ese momento, la idea es un nuevo resultado de recorrer por el almacén, por la bodega, buscar, asociar y decir, creo que esto me puede servir para esta situación. Es una idea es tratar de emparejar esta situación con una solución que tal vez nunca se me había ocurrido. Y esa acción de la idea utiliza el pensamiento, que utiliza la razón, que utiliza el cuerpo mental. Entonces ahí tenemos el panorama de características funcionales que tiene la mente. Pero luego debemos responder para qué usa la mente todo esto. Es decir, hay una programación general, un propósito para lo que es el conjunto de la mente, que es lo que hace o determina que esto funcione de esta manera. Es decir, por colocar el ejemplo, si hablamos de un carro, podemos denominar las diferentes características que tiene el carro. Entonces, el carro tiene un motor y tiene una parte donde entra gasolina y recibe una chispa y eso se enciende y cuando se enciende genera un movimiento que se traduce en la fuerza, en la tracción y todo eso son diferentes elementos, partes. Entonces, todo eso es la parte del motor, pero eso le da tracción a unas ruedas que deben ser conducidas, que tienen un timón al frente de una silla donde se sienta el piloto, etcétera. Todo eso es conectar las diferentes partes de un sistema y ver sus características.
Pero todas esas características y cada una de esas partes con sus funciones, al final de cuentas responden a un objetivo, un propósito, un medio de transporte. El carro con todas sus partes, ¿para qué sirve? Para transportar a esas personas o a esa persona que se sube ahí. Partiendo de esa metáfora, cuando venimos y hablamos de la mente, entonces listo, ya dijimos, la mente tiene esto, la mente tiene esto. Claro, como mencionó ahora la definición, la función, por ejemplo, de percepción, utiliza los sentidos y dentro de estas características que hablamos, diferentes partes y herramientas que las usan, hacen parte de la función mental. Pero el propósito que tiene la mente, ¿cuál es? Entonces ahí hay que tener muy en cuenta esto. Ese propósito o función general que tiene nuestra herramienta de la mente es para crear realidades. La mente es una herramienta creadora y crea la realidad personal, que es una definición de personalidad. Lo que es la personalidad de una persona es su realidad personal, su contexto, sus circunstancias, su situación. Entonces tengamos en cuenta que todo esto que dijimos de la mente se construye en cada individuo a partir de su proceso de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente como almacén, como organizador, como procesador, como imaginador o herramienta para idear, para encontrar soluciones, todas estas características dependen de dónde crece la persona. Se construye a partir de ahí. Y luego de que se construye con ese entorno, contexto y circunstancias de la persona, se convierte en la realidad de esa persona, el mundo de esa persona. Entonces yo lo digo así. Cada uno de nosotros, antes de estar donde estamos físicamente, exteriormente, el espacio que nos rodea, nuestra ubicación, antes de ser ese sitio, es nuestra mente. ¿Por qué? Porque ese sitio donde estás es para ti lo que tú tienes en tu mente. Es decir, este es mi estudio, mi oficina, y yo lo veo así porque esa es la información que tengo en la mente. Entonces, externo a mi mente, esto es simplemente una habitación, unas paredes. De hecho, llamarla paredes ya corresponde a una información que yo ya tengo en mi mente. En síntesis, la mente define mi realidad, define mi circunstancia, define yo dónde estoy, define si este lugar es agradable o desagradable para mí. ¿Con base en qué? En la experiencia que yo tengo, en mi programación, en lo que tú mencionaste, la razón, que es el organizador, tiene unos parámetros. Como cuando yo dije que es una bodega y por allá van los zapatos y por allá van los pantalones, estos parámetros son las bases de programación de cómo trabaja la mente. Cada mente tiene unas bases aprendidas y a partir de esas bases construye una realidad para esa persona o para ese sujeto. Luego, como la mente es una creadora de realidad, ese es ¿para qué todo esto que hemos dicho de la mente? Ella crea la realidad de la persona, lo que tú vives. Que ojo, tengámoslo en cuenta, lo podemos evidenciar cuando una misma situación tiene diversas interpretaciones para dos personas. El ejemplo rápido es un partido de fútbol. Salim es hincha del Junior y yo soy hincha del Nacional. Ustedes juegan el Junior contra Nacional, o si lo llevamos a España, el Barcelona contra el Real Madrid, lo que sea. Salim es hincha del uno y yo soy hincha del otro. Jugaron el partido, hubo un ganador, hubo un perdedor. Ganó el equipo de Salim. ¿Qué representa ese acontecimiento para Salim? Alegría. Alegría. Salim es el dueño del mundo. ¿Y qué representa esa experiencia para Jaime? Decepción, la Decepción. tristeza. No, Sí. ya, yo me quiero ir a dormir ya. Sí, sí, sí. El resultado es lo contrario, es lo mismo en esa proporción, viceversa. Entonces yo estaría contento y Salim estaría Claro. triste. Es el mismo hecho. Afuera, a nivel objetivo, pasó lo mismo. Pero como cada mente hace la lectura y define la realidad de la experiencia de cada persona, entonces ahí mi experiencia va a ser distinta a la de Salim frente al mismo acontecimiento. Esto hace la mente. Es una creadora, es un instrumento creador de una realidad. ¿Cuál realidad? ¿Cómo experimentamos nuestra humanidad?
Eso determina la mente. No, y Como está dentro... la mente, así experimenta la persona su paso por la tierra. Claro. No, quería aportar algo en lo que estabas diciendo del ejemplo de los equipos de fútbol y cómo funciona el patrón cultural, el razonamiento y la realidad de la persona en el entorno en que haya crecido. Entonces, quizás para el que es fanático del fútbol, de un equipo y que tiene una rivalidad con el otro, pues esa realidad de él es, digamos que es su cotidianidad, es lo que siempre ha vivido desde niño. El hinchar ante un equipo de fútbol, el de su ciudad, o quizás si le gusta un equipo internacional. Pero si nosotros ponemos a esa misma persona que es fanática de un equipo y de pronto es del Barcelona de España, pero le mostramos un partido de la Liga de Tailandia, donde hay dos equipos que nunca ha visto en su vida, le va a dar igual que gane uno o pierda el otro, porque ya lo está viendo desde una perspectiva distinta. Lo mismo puede pasar para una persona de Tailandia que no le importa el Real Madrid y el Barcelona, le va a dar igual quién gane. Es decir, ahí vemos la diferencia del patrón cultural y de lo que cada uno tenga en su mente. Para unos un equipo será mejor y para otros otro equipo será mejor. Y esa es dentro de lo que estamos hablando, es una de las explicaciones del por qué hay tanta división en el mundo, por qué hay tanta polémica, por qué hay tanto debate. Porque el sistema en el que vivimos se ha ocupado de colocar información en la mente de cada persona de acuerdo al lugar donde nazca, la ciudad donde viva, la religión que profese. Y bueno, tantas informaciones, tanta mercancía en esas bodegas que cada uno después lo organiza de acuerdo al entorno en que vaya creciendo. Y así se ha creado la realidad de cada uno de nosotros. Hay un video que hice hace tiempo también, donde comparaba la percepción de Dios de acuerdo del patrón cultural y el patrón mental de cada persona. El video le coloqué el Dios de las complacencias. Entonces cada uno también crea un Dios en su mente de acuerdo a su necesidad. Y bueno, eso es un tema pues que está también dentro de lo que podría ser el tema del control mental. Y por eso explicamos todo esto al principio. Bueno, lo explicabas tú maravillosamente con estos ejemplos para que entendamos primero la herramienta, qué es la mente, y luego pues todas las estrategias que se utilizan para controlar. Adelante, Jaime. Excelente, Salim. Gracias por esa aclaración. Ahora, vamos a seguir conectando todo esto con otro elemento. Ya dijimos que entonces la función general que va a tener la mente, lo que tiene la mente es ir definiendo nuestra experiencia de vida. Eso es fundamental. Cómo está nuestra mente o nuestra mente con toda su configuración define nuestra experiencia de vida. Y esta definición la hace con base en el patrón cultural, es decir, cómo ha sido programada o educada esa mente. Pero el patrón cultural es una configuración que corresponde a las circunstancias, dónde nací, con quién crecí, la educación social. Esto es una configuración secundaria de la mente, porque toda mente ya tiene una programación primaria. Es el programa predeterminado con el que nace toda mente, enraizado en la biología, en la fisiología. Es decir, según el lugar donde una persona crece, determina qué hacer, por ejemplo, con sus manos. Si hablamos en términos de la comida, nosotros aquí en América tenemos cubiertos para comer. Vamos a comer la cuchara, el tenedor, etc. Pero hay culturas, regiones donde se come con la mano. Se sirven, ponen los platos y todo el mundo la mano al plato. O los palillos en Asia, ¿no? O los palillos en Asia. Entonces, que nunca aprendí a usarlos. No, yo ni siquiera lo he intentado. Yo sí lo he intentado y no he podido, me doy por vencido. Cuando voy yo. Hacen? No, ¿Cómo no sé. hacen, Dios mío? Es tremendo, pero bueno, eso habla de precisamente la capacidad del ser humano que puede desarrollarse según la práctica que considere. Eso es importante decirlo. Sí. Precisamente en esto que estoy planteando, las configuraciones predeterminadas de la mente hacen que ella sea capaz de acostumbrarse a lo que sea. Por ejemplo, eso. O sea, claro, un asiático desde niño comiendo con palillos y es capaz de comerse una rosa a punta de palillo y que no se le caigan. Sí, impresionante.
Sí, aprende a eso porque su mente, gracias a la configuración predeterminada de lograr acostumbrarse y adaptarse, desarrolla una capacidad que es cultural, que es circunstancial o que es una configuración secundaria porque hace parte de la sociedad. Entonces, en todos estos ejemplos, una misma acción que es comer tiene diferentes formas de hacerse según la cultura, pero se fundamenta en algo natural. Y es que los asiáticos, los hindúes, los en Pakistán, los árabes y aquí en América, todos tenemos dos manos, por lo general y de manera preestablecida. Tenemos dos manos. Algunos comen a mano limpia, otros con los palillos, otros con los cubiertos, pero algo predeterminado, tenemos dos manos. Eso ya no importa si es hindú, si eres de aquí, si eres de allá, nadie nace y dice, ah, no, pero qué pereza tener dos manos, quiero cuatro. O sea, no hay una comunidad que diga, en nuestra comunidad nos gusta usar cuatro manos y por eso tenemos cuatro. No, cualquier comunidad se le puede dar la gana de tener 8, 10 manos, no las va a tener porque ya hay algo predeterminado que es anterior y superior a lo que el patrón cultural en determinado caso quiera mandar. ¿Sí? Entonces, estas condiciones predeterminadas es lo que estoy planteando como la configuración primaria o preestablecida. En este caso, una configuración preestablecida de la mente es que actúa como un mecanismo de supervivencia. Es una máquina para sobrevivir. Ahí es donde hablamos de los instintos. Toda mente tiene de base la programación de hacer que ese ser humano, con su cuerpo, su existencia, trate de sobrevivir, permanezca, prevalezca. Entonces, la mente, todas las características que dijimos, almacenar información, organizar la información, conjugar la información, crear a partir de esa información. Todas esas funciones tienen una programación de base, es sobrevivir. Entonces es permitirle al ser humano identificar los peligros, identificar dónde están los alimentos, jugar con eso. Entonces, ese tigre es un peligro. El tigre sale por la mañana y se cruza por el camino donde está la comida. Entonces, la mente guarda toda esa información y al final dice, me toca ir por la comida por la tarde para evitar el peligro del tigre y a la vez poder alimentarme. Toda mente tiene una base de programación que es lograr sobrevivir, identificar amenazas, identificar peligros, tratar de evitar los mayores esfuerzos posibles, conservar energía, alimentarse. Una función básica de la mente es el instinto. Luego está la función emotiva, crear relaciones, crear tribu, y en tercer lugar está la necesidad racional de poder entender, tener conocimiento, etc. Cualquier ser humano, por encima de la programación que tenga, su mente va a estar predispuesta a hacerlo sobrevivir. Claro, el instinto básico, ¿no? Que lo asocian esas tres partes de función de la mente, científicamente se asocia a las tres partes cerebrales, ¿no? Que es la instintiva, está asociada al cerebro reptil, que así le llaman, que está en la base del cerebro. Ajá. La emocional está, no recuerdo cómo se llama esa parte, la parte que está asociada a lo emocional. Si alguien por ahí en los comentarios... El límbico. Ese, sí, sí. Sí, el límbico. Y la otra es la neocorteza, ¿no? La capacidad de aprendizaje, de acumular información. De eso es que hablan. Exacto. Entonces, eso es una configuración preestablecida de la mente y hace que toda mente, dentro de cada mente tienen más fuerza los impulsos instintivos que los emotivos y los emotivos que los racionales. O sea, al fin de cuentas, la parte racional, al guiar a un ser humano, se convierte en la más débil. Y priman la emotiva y la instintiva. Por eso es que en una situación de peligro no racionalizas cuál es la mejor salida, ¿no? Tú corres, tú sales, tú reaccionas y punto. Jaime, y eso, eso tiene una explicación del por qué es así en este momento del desarrollo humano. Porque cualquier persona diría, pero ese diseño está como raro porque lo lógico es que primara digamos que un pensamiento más lógico en ciertas situaciones para que uno pueda actuar mejor. ¿Por qué
la mente tiene ese principio donde prima lo instintivo y emocional de momento. ¿Es esto natural o qué, o cómo lo interpretas tú? Es natural en parte porque la experiencia humana necesita del impulso instintivo como un primer motor que hace que cuando yo nazco busque la teta de mi mamá Claro. y no tenga que pensar en cómo se llama, ni siquiera la teta de mi mamá. O sea, un bebé que está, lo meten ahí entre varias mamás y todas están lactando, él se pega de La la teta primera que de mi mamá. agarre, la primera, sí. Claro, ya la primera teta, le quita, venga, venga para acá, ya, por Sí, sí. instinto. Entonces, en parte, la experiencia humana necesita de esos motores. Lo que pasa es que la experiencia humana no es solamente física. Y aquí tenemos que volver al punto que dijimos de la conciencia. ¿Se acuerdan que dijimos de que la conciencia no está 100% con la mente? Ah, la conciencia como tal, su asidero, se enraiza en otra profundidad, en la profundidad del ser, en lo que somos en esencia. Entonces, ¿cuál es el detalle? La experiencia humana por naturaleza tiene esta configuración, estos impulsos, pero también por naturaleza debería estar guiada por la conciencia del ser. Cuando la conciencia del ser es lo que prima, entonces conduce a la mente y la utiliza como una herramienta. En términos, por ejemplo, la mente instintiva, el paralelo de los instintos en la dimensión profunda del ser humano es la intuición, que lo confunden. Mucha gente cree que hablar de instinto es hablar de intuición y es completamente diferente, porque el instinto es un motor para tu sobrevivencia física. La intuición es una guía para tu desarrollo espiritual. Si el ser humano creciera educado en que su conciencia de ser, es decir, la guía intuitiva, es la base sobre la cual vive, lograría poner en orden sus instintos, sus emociones y desarrollar su raciocinio de manera que no lo use tampoco para dividirse, porque el raciocinio también lo utilizamos, desgraciadamente se nos convierte en un elemento, no solamente para dividirnos entre nosotros, si tú tienes la razón, yo la tengo, sino también para atacarnos a nosotros mismos, porque hay muchas formas de pensar que ponen al ser humano en contra de sí mismo. Pero ahí es donde Entonces, entraría el control mental, ¿no? exactamente. Porque ¿Qué es lo si... que estamos? No, Dale. no, sí, te iba a decir que si viviéramos en un mundo, en un planeta donde no habrían tantas ideas, tantas posturas, tantas ideologías, pues tanta oferta, ¿no? En esas formas de pensar, quizás el ser humano no estaría tan dividido. O sea que esa división, si bien la razón te puede hacer dudar, te puede hacer poner de una postura u otra, también esa división obedece al bombardeo constante de filosofías, creencias, posturas, opiniones que al final, ante tantas, pues uno termina eligiendo una, otra persona otra, y eso también contribuye a la división, porque alguien pensaría, pero bueno, si la razón nos divide, entonces la razón es mala, y bueno, no es ni mala ni buena, porque esa dualidad en la creación no existe, sino que es simplemente una herramienta. Y ahí, pues, si uno la utiliza mal, obviamente ahí sí no, nos dividimos. Adelante, Jaime. Quería aportar solo eso. Sí, que precisamente todo este análisis nos va dejando una de las conclusiones, y es que el control mental, ya dijimos hace un momento, tiene un fundamento en que nosotros no sepamos qué es la mente ni cómo funciona, y ahí comienza a hacernos vulnerables para que nos controlen mentalmente. Y el otro elemento de control mental es que la mente permanezca desconectada de quien debe ser su guía, Claro. que es la conciencia del ser. Cuando no está la guía del ser, la mente necesita hallar una lógica para... Y ahí entra lo que tú dices. Todas las formas de pensar que existen en el mundo son lógicas de vivir, formas de entender la vida, de entenderme a mí mismo, de entender mi existencia y desarrollar mi cotidianidad. Entonces existen muchas lógicas y la mente tiene esa necesidad. En su raciocinio, la parte racional necesita encontrar un método, una forma, un sentido. Entonces, cada mente está desconectada de aquello que debe darle el sentido. Y al tener esa desconexión, busca dónde hallar el sentido. Hay unas ideas globales que aportan sentido. Y cuando me refiero a ideas globales, quiere decir que son formas que actúan casi en todo el mundo, formas de interpretar la vida que actúan casi en todo el mundo. Pero hay otras ideas
que comienzan a dividirse, a particularizarse, de manera que existen muchísimas lógicas para vivir. El punto aquí es que todas esas lógicas de vivir que construye cada mente, la mayoría de ellas al final tienen el mismo vacío, y es la desconexión del ser. ¿Por qué? Porque en ninguna parte nos educaron para una mente que se estructure consciente de estar enraizada o de existir para servirle a un ser. Recuerden que hice el comentario de que la mente comienza a construir estructura en toda esta programación desde el vientre. Pero lo que aquí debemos tener en cuenta es que lo que tú y yo somos existe desde antes que comenzáramos a gestarnos en el vientre. Quiere decir que el ser es preexistente a la mente, está antes que la mente. Es lo que somos en esencia. Luego, cuando la mente comienza a construirse, desarrolla una identidad superficial, que es lo que también llamamos ego, y es lo que cada persona cree que es en sí misma. Así, entonces, ¿qué es mi ego? Todo ese paquete de mi patrón cultural, mis formas de pensar, que terminan siendo dominadas por los instintos, las emociones y el raciocinio según como yo lo tenga programado. Y de esta manera utilizo la programación primaria y la programación secundaria de mi mente, las utilizo para crear una realidad. Pero la reflexión de fondo está aquí. Lo que nos está ocurriendo es que, como nuestras mentes están desconectadas del verdadero sentido y lógica de vivir, que es el ser, resulta que creamos unas realidades que no están en sintonía con la vida, con la existencia como tal. Y esta desintonía es la que hace que nosotros vivamos en constantes conflictos internos y externos, que vivamos en inconsciencia y que vivamos siendo vulnerables al control mental. ¿Por qué? Voy a ir a otro punto dentro de esas programaciones predeterminadas que tiene la mente. Y voy a traer a colación un documento que yo sé que aquí en Flecha Antigua también se ha mencionado en diversas ocasiones, que es el libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan narra la historia de cómo Jesús le entrega un mensaje a Juan, básicamente en resumidas cuentas, como de la historia de la creación. Y dentro de ese relato de la historia de la creación, menciona cuándo aparece la mente. Y dice que la mente aparece como una herramienta de trabajo, un colaborador o un compañero para trabajar en la labor, en la función de crear. Se le da al vástago, que llamamos el Cristo. Y si lo traemos ya a una interpretación más aterrizada, la existencia del Cristo del vástago nos incluye a todos nosotros como seres humanos. Quiere decir que cuando aparece la mente para el Cristo, ese es el inicio de la función de la mente para cualquiera de nosotros. Entonces, no solamente dice que es un compañero con el cual trabajar, una herramienta, un colaborador para crear, sino que acto seguido, cuando la mente comienza a hacer su función, dice que ella siguió a la voluntad. Quiere decir que una función general, objetiva, principal, una función primordial de la mente es conducir voluntad, conducir impulsos de hacer para poder crear. Porque si ella es una herramienta para crear y la creación surge como impulsos de qué hacer, eso se llama voluntad, esa fuerza o impulso de hacer. La mente es un conductor de voluntad, ella sigue la voluntad. Entonces aquí vamos a conectar estas piezas. Si la mente permanece conectada a la conciencia de ser, a lo que somos en esencia, conduciría la voluntad que viene de allí, que en términos del libro secreto de Juan es la voluntad de lo que llaman el Espíritu Virgen o la voluntad del Padre o la voluntad de la creación o la voluntad de la vida o la voluntad del Verbo. Esto es equivalente en nosotros a esa esencia, que en términos de visualizarlo es el corazón. La inteligencia del corazón es esa voluntad que viene del Espíritu de la vida. Entonces, si la mente está enraizada en lo que somos en esencia, conduce la voluntad interna, profunda, y eso es lo que va a expresar como vida. Sin embargo, al existir esa desconexión de lo que somos en esencia, las voluntades que existen en la mente no compaginan con la vida.
y conducen unas voluntades que emergen de los instintos, emergen de la emotividad y emergen de la razón sin una base real, sino emergen del control mental, es decir, de las ideas que están implantadas en nosotros. Ese es el punto. ¿Dónde funciona o cuál es la clave del control mental? Crear una voluntad en el ser humano. Y esas voluntades, las voluntades que están creadas en nosotros en este momento, están desconectadas de nuestra conciencia, de lo que somos en esencia. Que serían voluntades no precisamente para crear, bueno, siempre se crea, porque la mente es creadora, pero esas creaciones son imperfectas. Entonces, todo lo que has dicho, impresionante, ¿no? Cuando mencionas el libro Secreto de Juan, que ahí habla de las leyes, de cómo funciona la mente desde el origen. Se habla de cómo se crea la mente y cómo es utilizada por el vástago, el Cristo, para crear las primeras humanidades. Y todas las humanidades a partir de ahí heredaron la mente como compañera para trabajar. Cuando habla, por ejemplo, de la humanidad de oro, la primera humanidad perfecta que existió, dice el libro Secreto de Juan que se le dotó con un poder de mente inconquistable. Entonces, es una condición que luego se heredó como ley a todas las humanidades hasta llegar a nosotros. Nosotros tenemos esa mente que por desconocimiento de cómo funciona, por desconocimiento de las leyes que la originaron, no la sabemos utilizar, no la comprendemos, no la conocemos bien. Y ahí es donde aprovechan quienes sí conocen cómo funcionamos, porque cuando nosotros hablamos del control mental, hablamos de distintas estrategias para manipular la mente del ser humano. Y estas estrategias las ponen en marcha aquellos poderes, aquellas élites que controlan el mundo en el que vivimos, que a su vez esas élites y poderes que controlan fueron establecidos por razas anteriores a nosotros que por ese tiempo de existencia que tienen en el universo, haciendo el mal y haciendo la manipulación, evidentemente nos conocen a razas humanas como nosotros, saben cómo funciona la mente y saben cómo manipularnos para que no utilicemos nuestra mente para crear como tal, sino que la utilicemos para destruir, para hacer creaciones imperfectas. Entonces, ahí es donde está la voluntad, ¿no? La voluntad es la acción que te lleva a crear de acuerdo a la guía que tú tengas, ya sea que estés conectado al ser o que estés conectado al ego o a las estrategias de control mental. Entonces, una persona enviciada en cualquier vicio que ustedes se estén imaginando, tiene voluntad para hacerlo, tiene voluntad para crear esa condición negativa dentro de él, porque el mecanismo de ley funciona. Pero una persona que esté conectada al ser también está empleando su voluntad, pero en este caso para crear espíritu, para crear una condición nueva. Y es algo que, como muy bien tú lo dices, el libro Secreto de Juan menciona eso, incluso habla de cómo se originó el mal y habla de que una humanidad tuvo la mente, tuvo la voluntad y tuvo una idea, pero esa idea era imperfecta. Y ahí es donde, bueno, comienza todo el origen del caos. Interesante eso que nos comentas, Jaime. Sí, Salim, y precisamente ahí es donde vamos a comprender en gran parte estas dinámicas del control mental por lo siguiente. Dice que cuando ocurre este error, donde ocurre el mal, por esa idea, una idea, recordemos lo que dijimos anteriormente sobre una idea, es sobre una situación exterior, lucubrar, construir una imaginación, un pensamiento sobre cómo actuar. Pues bien, esa forma de actuar o esa aplicación de voluntad que ocurrió en ese momento, dice el libro de Juan, que fue una idea sin el consentimiento del espíritu. Es decir, sin la guía del corazón o de la conciencia. Eso fue lo que ocurrió allí. Era una voluntad que no surgía de esa profundidad del espíritu. Y eso es precisamente lo que define lo que está pasando acá, lo que pasa con la humanidad. Y es que la voluntad sigue, tú lo mencionaste ahorita en este término, como guía. La voluntad debe tener una guía. Pues bien, la voluntad se guía por lo que habite la mente, Así es. el programa que tenga, la información que tenga. Este es el punto. Estamos siendo educados de manera que nuestra mente
no conoce, no experimenta y en ocasiones ni siquiera concibe la realidad del espíritu. Por lo tanto, la voluntad que emerge en el ser humano desconoce el espíritu y significa que ejecutamos lo mismo que ocurrió en lo que el libro secreto de Juan llama Sofía, actuar sin el espíritu. Ese es el punto. El control mental consiste en determinar una voluntad, en implantar unas voluntades. Y las voluntades que están siendo implantadas en la humanidad están desconectadas del espíritu. Por lo tanto, el ser humano es promovido a desarrollar un estilo de vida o una vida que ignora el desarrollo espiritual. Por mucho que digamos que tenemos conocimiento del espíritu o que somos religiosos o que la realidad del espíritu ha estado desligada de nuestra experiencia humana y eso hace que nuestras voluntades vayan en contraposición de esa realidad espiritual. Automáticamente es en contraposición del sentido de existencia que nosotros tenemos. Y la manera en que esto funciona, también en el libro secreto de Juan lo podemos encontrar. Y es esto. Como tú lo mencionaste, allí habla de las leyes como se creó y se planteó la existencia. Entonces, aquí en la Tierra o aquí en la humanidad, en lo que vivimos actualmente, y desde ya mucho tiempo, a partir de la invasión que también se ha hablado acá en Flecha Antigua, sucede esto. La concepción de todos nosotros es que primero es la mente y luego el pensamiento. Es decir, yo primero tengo mente y después desarrollo el pensamiento. Pero la realidad, la ley, lo que plantea el libro secreto de Juan es lo contrario. Primero existe el pensamiento y luego la mente. Porque cuando estudiamos el libro secreto de Juan, van a encontrar que primero habla del Espíritu Virgen, el Padre, su perfección, etcétera, y luego dice que él tiene un pensamiento. Y que de ese pensamiento, que lo llama Barbel, o el pensamiento anterior, dice que de ahí va a surgir todo. Luego, entonces, de ese pensamiento surge el vástago, que ya lo mencionamos, y luego al vástago se le da la mente. Entonces, en la historia de la creación, primero fue el pensamiento y luego existió la mente. Cuando el vástago se le otorga mente, precisamente se le entrega para que él pueda contener, procesar y ejecutar el pensamiento anterior, que es del Padre. Y por eso el vástago se vuelve creador, porque él con la mente conoce el pensamiento anterior, automáticamente conoce y siente la voluntad del Padre y entonces la ejecuta. Para eso es la mente. Ah, ok, conozco el pensamiento del Padre. Ah, y entonces ya comprendo su voluntad, la voluntad del Espíritu. Ah, ok, entonces conduzco esa voluntad y la ejecuto. Y cuando la ejecuto, ¿en qué se vuelve eso? En creación, porque esa es la característica o la cualidad de ese pensamiento. Ahora, ¿cuál es ese pensamiento del Padre? En pocas palabras, se llama la vida, la existencia, la creación como tal. ¿Qué fue lo que pensó el Padre? La vida. Cuando el vástago recibe mente y conoce el pensamiento del Padre, ¿qué es lo que conoce? La vida. Se sintonizó con esa voluntad del Padre de que exista la vida, de que exista la creación en todo el orden y la armonía que conocemos. Entonces ahí el vástago pudo, que de hecho el libro lo dice así, pudo conocer el universo, que se nombra con un nombre mayor y bueno, así. El vástago pudo conocer eso, pudo hacerse consciente de lo que pensó el Padre, que los indígenas lo llaman el sueño de la vida, que todo viene del sueño del espíritu hacedor. Entonces, este sueño, ese pensamiento es la vida, el vástago lo conoce, conecta con esa voluntad a través y usa la mente para eso. A través de la mente es que puede conocer ese pensamiento y entonces a través de ella conduce la voluntad y crea. Recibió la mente para contener un pensamiento que ya preexistía. Pero nosotros aquí tenemos el orden contrario. Tenemos la mente y después construimos un pensamiento. ¿Con qué construimos el pensamiento? Con lo que nos enseña la sociedad. Y lo que nos enseña la sociedad, ya lo dijimos, desconoce la propia naturaleza nuestra, desconoce el propio propósito de existir y desconoce la vida misma. Eso es lo que vemos por todo el mundo. Entonces aquí la invitación es en comprender esto.
El verdadero uso o el uso original de nuestra mente, recuperarlo ahora tiene un punto de partida y es permitir o lograr que en nuestra mente habite el pensamiento original, para que ese sea el que conduzca la voluntad que nosotros tenemos y en posterior, en ese orden de ideas, sea lo que crea nuestra experiencia de vida. En otras palabras, la forma en la que nosotros usamos la mente y vamos viviendo está desconectada del pensamiento de la vida. Y el llamado que estamos haciendo de salir del control mental es volver la mente a su estado original, que es contener el pensamiento de la vida. Conectar con ese pensamiento que está vivo, está en la naturaleza. Y ojo, la naturaleza no es solamente mirar para afuera y ver los árboles, el bosque y los ríos. Nosotros también somos naturaleza. Quiere decir que cuando, por ejemplo, hacemos estas reflexiones o nos invitamos a conocernos y decir, hey, hay que aprender de la mente, hay que ver cómo es la mente, cómo es que funciona, qué es la mente. Eso también es conocer la naturaleza. Igual que como cuando queremos comprender cómo funciona el cuerpo. Eso también es acercarse a la naturaleza. Y en esas medidas, de esas maneras, es que el ser humano vuelve su mente a una función original a partir del pensamiento original que es la vida y conduce su voluntad a través de un proceso creador. Esto lo lleva a recordar, a concebir, a sentir, a reconocer su naturaleza espiritual. Claro, interesante eso que plantea sobre todo lo del pensamiento, el pensamiento primigenio, ¿no? De hecho, esto también, porque estamos hablando al nivel de la mente humana, pero si nosotros como humanidad realmente comprendiéramos esto, si la ciencia terrestre pudiese comprender esto que estamos hablando, esto explicaría incluso el origen mismo de la existencia. Tú hablabas de culturas ancestrales y hay muchos documentos ancestrales que hablan de ese primer pensamiento, porque la mente, como muy bien tú lo dices, las leyes nos enseñan que son posteriores. Las creaciones posteriores son las que primero tienen la mente, pero aunque tienen primero la mente también, y tú lo mencionas también, podemos beber y alimentarnos de ese pensamiento anterior, porque ese pensamiento anterior es lo que le dio existencia al todo. De hecho, el libro secreto de Juan habla de 5 destellos que el Padre le entregó a esa segunda fuerza que se originó en la creación, que es Bárbelo o el Santo Espíritu. Fue dotado con 5 destellos y dentro de esos 5 destellos está como primera medida el pensamiento anterior de todo lo que existe. Ahí se condensa el origen de la existencia. Entonces, por ejemplo, cuando la ciencia intenta explicar el origen con el Big Bang, lo que hacen los científicos es tratar de interpretar mentalmente cómo se originó el universo, cómo se creó el todo, pero no se entiende que todo parte de una esencia espiritual, porque primero es el espíritu y luego es la materia. Intentan hacerlo con cálculos matemáticos y todo eso está muy bien, pero de esa forma nunca se va a poder comprender el origen de lo que existe, porque se ve como algo inerte y el pensamiento, que tú también lo decías y obviamente coincido contigo, ese pensamiento lo que tenía, lo que lo contenía era la esencia de la vida. Ese podría ser el primer pensamiento de la existencia, la creación, la vida. Y ahí es donde, bueno, a partir de ahí comenzaron a crearse todas las leyes necesarias para que existiese la vida hacia futuro. Nosotros hacemos parte de esa vida. Por lo tanto, todo lo que tiene vida contiene en su más pura esencia el pensamiento anterior de la creación. Entonces, la gente se preguntará, pero ¿cómo accedo a ese pensamiento anterior? Estamos dotados de él. De hecho, hay un pensamiento que en nosotros surge que es anterior al pensamiento mental. Y es el pensamiento de la conciencia, esa conciencia que tú muy bien explicabas que está conectada al ser. Hay un pensamiento que surge de la conciencia que es más rápido que el pensamiento mental. Pero como estamos controlados mentalmente, nosotros escuchamos la mente primero. Pero hay un pensamiento que no surge de la mente, sino que surge del ser, que siempre busca guiarnos. Cuando estamos a punto de cometer una equivocación, ese pensamiento está ahí, es anterior a esa situación. Pero hay que aprender a escucharlo y bueno, y eso ahora en las conclusiones tú nos vas a compartir con toda la investigación que tú has hecho, qué herramientas podemos comenzar a emplear para precisamente darle el uso correcto a nuestra mente.
Adelante, Jaime. Sí, Salim. Y esto que mencionas es muy, muy, muy importante. Y de hecho, con el caso que pones con la ciencia, porque fíjate que ellos en el estudio y luego cuando aparece la física cuántica y todo esto, a pesar de que la ciencia tiene unas bases a partir de estudiar lo físico, por eso también se llama física, o tiene una rama de la física, la materia, pero sus investigaciones en busca del origen y de cómo es que funciona la creación, llegan a plantear, y no es algo que dice un pseudocientífico, no, 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 son científicos que llegan a decir, la materia es ilusión. Sí. ¿Cómo así que la materia es ilusión? Sí, porque ya se llegó a descubrir de que todo está hecho de átomos, pero así miras el átomo y el átomo es 99, o sea, por muy poquito le queda faltando para hacer un 100% vacío. No es materia. La materia en cada átomo es menos del 1%. Sí, sí. Y entonces vemos, cuando vemos algo sólido, vemos nuestros cuerpos, o vemos la materia como tal, algo sólido, claro, esa ya es una imagen mayúscula de una composición que nosotros aprendemos a percibir que sí existe, que está ahí, pero su solidez, su materia, su existencia contundente como algo material, esa percepción tiene la ilusión de hacernos creer de que es netamente materia, porque en su realidad es más del 99% vacío, que en realidad no es vacío, sino que es como ellos, como la ciencia llega a enfrentarse en cierto punto a algo que no logran explicar y que no se puede medir porque ya no es materia, pero a ellos les da miedo, pavor y terror decir que eso es espíritu. Claro. Sí, ahí no hay, Entonces, ahí no hay, digamos, esa materia densa, sino que el átomo tiene en su mayoría una condición espiritual, ajá, que ellos le llaman vacío por exacto. desconocimiento. Exacto. Y esa condición espiritual, ¿por qué logra construir átomos, moléculas y todas las formas que vemos en la materia? Porque tiene una memoria que les guía. Todas esas partículas y ondas son guiadas por memoria. Y esa memoria es el espíritu. Y esa memoria, ese espíritu lo que hace es transmitir, contener y transmitir la voluntad del Padre o la voluntad de la creación o del Creador. Entonces, cuando nosotros hablamos de sintonizar la mente a la vida, estamos hablando de que la mente logre recordar esa voluntad del Padre o logre contener y procesar el pensamiento primigenio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una mente empieza a dejar florecer en ella ese pensamiento anterior, lo que hace es conectarse y conocer esa voluntad del Padre, que es lo que insistía Jesús. Lo que yo hago es la voluntad del Padre, lo que yo digo no soy yo, soy el Padre. Automáticamente él estaba resumiendo, hey, todo lo que ustedes están viendo y que se van a volver una religión y que llegue que yo, ay, que Jesús y que Cristo y que no sé qué, no, no, no. Todo esto se trata de la fuerza del Padre, su voluntad. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar ser parte de esa voluntad, conectarse allí. Este es en síntesis, o una manera de ver y comprender el mensaje de Jesús, que en lo que estamos planteando acá hoy es que cuando una mente se despercude, se limpia, se sacude, empieza a reflexionar, empieza a darse cuenta de lo que tú mencionaste como ese pensamiento antes que el pensamiento mental, lo cual es lo mismo que antes mencionamos como intuición. Exacto. Cuando empezamos a sentir eso, empezamos a sacudirnos para que la mente comience a concebir el pensamiento original. Y un ejercicio clave particular de ello, que además es lo que tiene que ver con la conciencia, es la experiencia de que el ser humano puede sentir, reconocer y darse cuenta de su existencia sin tener que usar la mente. Es decir, tú puedes en este momento hacer una pausa y reconocer que existes, que eres, y para eso no necesitas pensar, solo necesitas sentir. Y si haces el ejercicio de darte cuenta, sentir y reconocer de que tú existes, de que tú eres, separándolo de la circunstancia que tienes, es decir, sí, yo existo, pero no tengo la ropa que quiero. Sí, yo existo, pero aquí caminando porque como no tengo carro. Sí, yo existo, pero no, desgraciadamente porque estoy soltero o soltera. El que me gusta no me para bolas. Entonces, eso es ya juzgar el hecho de que yo existo
con la circunstancia. Eso lo hace la mente. La lectura de existir con la circunstancia, su patrón cultural. Pero tú eres capaz, todos lo somos, de sentir que existimos y que somos separados de la circunstancia. Simplemente sentirlo. Yo estoy. Incluso olvidándote de tu nombre, de la carota que tienes. Te olvidas de todo eso, simplemente sientes que existes. Y vas a experimentar algo. Cuando separas la realidad, el hecho contundente de existir, lo separas de la circunstancia, es inevitable. No puedes escapar de una sensación de plenitud y de gratitud. Así No es. puedes escapar de ello. Es como que ahí se activa un pensamiento ya distinto al del juicio de la circunstancia. Cuando tú pausas la mente, te centras a sentir sin juzgar y conectas con esa plenitud, ahí inicia un nuevo pensamiento. Y una forma de expresarlo es como un tipo de pensamiento que dice, wow, dice, ay, es que esto es tremendo. Esto es tremendo. Y ahí comienzas a hacer una lectura ya distinta de que toda tu existencia significa valor, significa algo poderoso, significa algo profundo, significa algo majestuoso. Esta condición es una forma, es una experiencia de conexión con lo que es el pensamiento de la vida. Cuando nos conectamos a sentir lo que es existir y vivir como tal, es una experiencia de gratitud, de validación, de valor, de que esto es una riqueza, esto es un tesoro, o en la palabra que muchas veces se utiliza, es una bendición. Y ese estado de gratitud que el ser humano consigue ahí, si logra permanecer en él, ya va a encontrar un sentido distinto a vivir. Ya no se trata de si tengo la pareja que quiero o no la tengo, si tengo el carro, si tengo la ropa, o si el pelo es negro, mono, amarillo, rojo, lo que sea. Ya se trata de que esta oportunidad, este hecho, esta realidad de que yo exista, es para disfrutarlo, es para sacarle el jugo, es para aprender, es para agradecerlo, es para amarlo, es para estar aquí presente y desarrollarme a partir de ello. Entonces, convierte la percepción del ser humano en una conciencia de gratitud sobre el aire que puede respirar, sobre el sol que está ahí o las estrellas que ve por la noche, sobre la nube, sobre lo que sea, que compone la vida. Y toda esa conciencia sobre ella es permitir que en la mente habite el pensamiento primigenio, con la consecuencia de que sus instintos ya no van a estar en estado de alerta, de reacción, inventándose peligros, porque eso es lo que pasa. La forma como está configurada la mente actualmente, como está fundamentada en la materia, en todo identifica un peligro. Es más, el hecho de existir es el peligro. Ni siquiera el peligro. Existir se convierte en un caos. ¿Por qué? Porque la mente está programada para que lo valioso es lo que me hace falta. ¿Yo para qué estoy viviendo? Para algún día lograr eso que estoy soñando. Eso es de lo que carezco. Ay, eso me hace falta. Cuando yo logre, ahí la vida tiene sentido. Entonces, como la vida tiene sentido, cuando mañana logre lo que me hace falta, quiere decir que hoy, el día de hoy, la vida es algo indeseable. El presente que tengo es indeseable porque no tengo lo que quiero. ¿Cuál es lo deseable? Lo que viene mañana, pasado mañana o en 50 años. Esto es lo deseable. Entonces yo necesito huir del momento que tengo ahora. Cuando yo tengo esa interpretación en mi subconsciente, tengo que huir de lo que hay ahora porque no es lo que quiero. Activo la mente en el impulso instintivo. Entonces el ser humano se vuelve competitivo, entonces el ser humano actúa como un animal, entonces el ser humano pelea, hace conflictos, entonces el ser humano tiene que pisotear al otro, entonces para el ser humano es importante verse como más grande, importante y valioso que el otro, porque está en una situación de alerta, de peligro, de conflicto, de competencia. Diferente a cuando el ser humano vive desde una conciencia espiritual donde ya está pleno. Esta es la diferencia y este es también el trasfondo del control mental, donde el ser humano es educado para que se conciba vacío, se conciba carente, se conciba necesitado e incluso que se conciba malo. Alguien malo, el cáncer del planeta. Alguien malo por naturaleza, alguien inadaptado.
Entonces, claro, el sistema tiene que cogerlo y adaptarlo. ¿Y a qué lo adapta? A ser consumidor y productor, o como decía la película de Matrix, una batería útil para alimentar el sistema. Claro, y esa es las distintas estrategias de control mental que, bueno, ahí también juega un papel muy importante los sentidos, que al final los cinco sentidos, pues, alimentan esa mercancía que vamos acumulando en el cuerpo mental, ¿no? La experiencia con los sentidos también, pues, hay que cuidarla, hay que educarnos para comenzar a tener entornos diferentes. Si yo detecto que un entorno pues me está alimentando de memorias, de imágenes, pues que no son muy positivas para mí. Ahí es donde entra esa intuición y esa conciencia del ser que nos guía y siempre nos está diciendo que debemos grabar otra información. Cuidar los sentidos también es muy importante. Y esto que nos estás compartiendo, obviamente son años de investigación de Jaime, una charla muy interesante. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Y esta información, Jaime, tú o gran parte de ella la has venido exponiendo en tu canal, en tus videos, en tus conferencias, pero también la has condensado en un libro muy interesante que has venido compartiendo, que se llama Yo no entiendo la vida. Y me gustaría que nos hablaras un poco de este libro, porque sería muy interesante pues que ampliara un poco la información de él y también pues las personas que estén interesadas en ampliar esta información obviamente pueden ir a tu canal Jaime Ángel Pensar con el Corazón y también los que les interese este libro pues contactarse contigo y también tener otra herramienta ahí. Háblanos un poco del libro ya para ir cerrando esta parte. Claro que sí, Salim, gracias por la oportunidad. Bueno, esto es un libro que sí, pasé algunos años escribiéndolo, compila gran parte de lo que hemos estado hablando y de las reflexiones e investigaciones que hemos recorrido en varios años. Tuve la oportunidad de sacarlo en España el año pasado, ahorita lo tenemos también ya disponible en Colombia y es un libro que ha llegado ya a Estados Unidos también así, empírico, manual, personalizado, o sea, no es algo que vas a ir a buscarlo en la librería, no sé qué. Yo quiero el libro de Jaime Ángel. Jaime Ángel, ¿ese quién es? Es lo que te van a decir en la librería, Sí. porque es un libro que lo vamos trabajando así y que por ahora pues se consigue con nuestros propios medios. Entonces, yo no entiendo la vida. En términos de lo que hemos planteado y lo que hemos estado hablando acá, tiene varios elementos. Uno, reconocer ese control mental, esas estrategias de las ideas que nos incuban, que nos ponen para conducir nuestra capacidad mental y nuestra voluntad, pero en general y en lo más importante es que este libro pretende acompañarnos en un camino de reflexión, de desaprender y reaprender en nuestra mente para ir de la condición de desintonía o desconexión con la vida y con nuestro ser, ir hacia la conciencia, reconexión, sintonía con lo que somos en esencia y con la vida en sí misma, que básicamente es lo mismo. Tú lo dijiste ahora, nosotros somos parte de ese pensamiento de la vida. Cuando el Padre pensó la vida, pensó todo el universo que conocemos y lo que no conocemos, y dentro de él nos pensó a nosotros. Entonces, cuando una mente se conecta, se sintoniza con ese pensamiento original, lo que hace es comprender todo el sentido de esa existencia que nos rodea y de la existencia que yo soy. Este es el propósito que tiene este libro. En términos que tienen sus propias páginas, dice que es llevarnos de la necesidad razonativa de entender la vida, de explicarla como un teorema, así como yo puedo explicar yo por qué me llamo Jaime. Esto es una condición aquí particular, circunstancial. La mente, el ego, le gustaría tenerlo todo como una explicación así, pero la realidad de la vida es que ella no es algo que se explica así tan fácil. No porque sea difícil, sino porque ella no es una teoría, no es un problema matemático, no es una tabla de multiplicar. La vida es una oportunidad, es una realidad, es una expresión de tantísimas cosas que la manera en que nosotros podemos llegar a comprenderla es sintiéndola, es conectándonos con ella.
es teniendo la experiencia de ella a nivel profundo. Entonces este libro plantea esa guía hacia la oportunidad de conectarnos verdaderamente con la vida. Por eso el título es Yo no entiendo la vida, y tiene un planteamiento de que una cosa es la vida como tal y otra cosa es la experiencia de vida que tiene una persona. Y cuando dice yo no entiendo, este yo que está en un cuadrito hace referencia al ego. La concepción de vida que yo me he creado y la concepción que tengo de mí juzga la vida, pero la juzga, la lee y la interpreta con base en su patrón cultural que está lleno de vacíos. Entonces la invitación es salir de ese cuadrito, salir de ese yo, salir de mi concepción y simplemente llegar a conectar, a considerar, a sentir la vida como tal, la vida, entregarme a la vida. Y en ese viaje, como ya mencioné, tiene que ver con reflexionar cómo nos han acondicionado, algo que en el libro llamamos el monstruo come planetas, come gente, come mentes, como toda una estructura que usa el control mental, las formas en que lo hace, las ideas que nos implanta para conducir nuestra voluntad, y luego están las guías de cómo limpiar nuestra mente, conectar con la idea original, conectar con el corazón como contenedor de ese pensamiento de la vida y poder sintonizarnos con la creación como tal. Dentro de este recorrido, la forma como se desarrolla el libro es a partir de historias, es decir, el libro tiene unos personajes, tiene una composición en parte novelesca, porque hay un protagonista, una familia, una circunstancia, unas situaciones, pero a partir de esto desarrolla los planteamientos para su objetivo, que es que el ser humano desde su mente se vuelva a sintonizar con la vida como pensamiento original, como expresión del espíritu creador, y todo esto a partir de la conexión con su corazón. Para mí va a ser un honor y me va a encantar poder enviar este libro a ustedes, hacer llegar a sus mentes estas reflexiones, compartir este diálogo, porque el libro es un diálogo básicamente entre nosotros. Y de hecho en el canal comenzamos a hacer unos videos compartiendo, explicando el libro, compartiendo algunos apartes de él, y va a ser genial que ustedes nos acompañen en el canal teniendo el libro, teniendo esta experiencia, dándole la oportunidad de viajar en esta aventura, en estos diálogos y en estas experiencias del señor Facundo, que es el protagonista que tiene el libro, y bueno, su familia y su recorrido de vida es muy, muy particular. Entonces, gracias, Salim, y reitero, encantado de que el libro pueda llegar a ustedes. En mi canal pueden escribirme, pueden escribir al correo de conectados@pensarconelcorazon.com. En ese correo pueden solicitar, o también anótense ahí el WhatsApp +57 de Colombia, 319-730-3609. Son las formas como vamos a poder contactarnos para que les llegue el libro. O de hecho, si ya tienen contacto con Salim, yo sé que usted le dice, hombre, Salim, yo quiero el libro de ese loco que estuvo hablando allá. Y yo sé que Yo Salim les mando tu contacto, sí. Exacto, y nos va a ayudar a que podamos conectar. Bueno, Jaime, yo pues complacido de tenerte por acá una vez más. Siempre que te pasas por el canal, los temas son muy interesantes. Ahí está la reflexión, lo que aportamos, ¿no? Como, bueno, más que todo aportaste tú como un abrebocas a todo lo que es el universo de la mente, qué es la mente, cómo la han manipulado, qué leyes rigen la mente. Ha sido realmente todo muy interesante. También el tema de tu libro, que bueno, para los interesados, ahí estaban el correo, tu contacto telefónico, o me pueden escribir a mí, yo les paso el contacto de Jaime. Y también el canal de Jaime lo voy a colocar en la descripción de este video para que den clic ahí, vayan al canal de YouTube, y ahí también están todos los contactos de Jaime por donde pueden hablar con él si están interesados en adquirir el libro, y también pues suscribirse a su canal, ver los videos que son muy interesantes. Ahí nos comparte pues gran parte de su conocimiento. Y bueno, ahí pueden estar en contacto con Jaime. Y bien, no es nada más por este programa. Ha sido un podcast muy, muy enriquecedor. Jaime, te mando un abrazo. Gracias nuevamente por pasarte por acá por el canal. Y a todos los que estuvieron conectados allí con sus opiniones, sus comentarios, les agradezco. Si este video les gustó, dejen su like, que nos ayuda muchísimo. Y también si les gustó, pues suscribirse
y compartirlo, sobre todo compartir la información, que es lo que más nos interesa. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo programa.